Pero bueno, tengan presente, para no irnos de tema, el tema entonces Profe, la confidencialidad. profe, Entonces, hay, sí, hay un tema con las historias clínicas electrónicas en ese punto, de que son las avaladas por la Unión Europea ahora. O sea, hay diferentes puntos de historias clínicas y esas son las que se están usando en los centros más prestigiosos del mundo, ¿sí? Que tienen los niveles de cifrado más altos para evitar vendría a ser la ciberdelincuencia y el filtrado de información. Sin embargo, todavía tienen un montón de problemas y es verdad, y yo quería hacer un punto ahí de que es el siguiente, que como usted lo está diciendo, la medicina cada vez va a un punto más cibernético, ¿no? Entonces el médico tiene que empezar a pensar de que tiene que empezar a adquirir conocimientos desde la ciberseguridad, por lo menos lo básico, para resguardar eso, más allá de que exista un departamento abocado a eso en el hospital, porque uno nunca sabe cuándo se va a filtrar la información. Un pequeño descuido, por ejemplo, en un celular que no sea el de compañía que se conecte a una red dentro del hospital, eso ya podría estar filtrando información. Entonces, exacto. entonces ese es el plan. Yo creo que más allá de que seamos médicos, nosotros tenemos que empezar a aprender que la rama de medicina, incluso en la práctica médica, no tan solo son los libros de medicina, sino que lleva No, un montón de otras materias y justamente una de las más importantes de acá para adelante va a ser ciberseguridad. sí, sepan ustedes que en Alemania, en el año 2020, murieron dos pacientes. ¿Por qué? Porque un ransomware atacó, secuestró las historias clínicas de un centro de salud y se les murieron dos pacientes, no los pudieron operar. O sea, esto generó todo un conflicto. Imagínense, estoy hablando de Alemania, imagínense acá, que también ha pasado, que han atacado, por ejemplo, alguna medicina prepaga y le han atacado sus sistemas. Pero bueno, esto nos excede a nosotros, pero sí, y esto es bueno, ¿no? Hablando de la confidencialidad y, por ejemplo, la teleconsulta, pensada, ¿no? Desde justamente la digitalización de la salud y desde la bioética, ¿no? Los derechos del paciente, bueno, ahí el paciente debería saber, por ejemplo, quiénes van a tener acceso a esa consulta, si eso queda grabado o no, si hay alguien más, por ejemplo, gente de sistemas, bueno, esas cosas tienen que ver también un poco con la confidencialidad. Y es un poco, como decía acá el compañero, lo que se viene, ¿no? En algunos años, seguramente en las unidades de bioética haya que colocar también alguna cuestión de todo lo que tiene que ver con la digitalización de la salud y el cuidado, ¿no? Del paciente, como también, porque va a afectar la relación médico-paciente, ¿no? Vieron que hace un rato decíamos esto de mirarse a los ojos en telemedicina, en teleconsulta, no podemos generar ese vínculo terapéutico. El paciente se pone nervioso, le da vergüenza, me pasa a mí con las audiencias, ¿no? En virtuales, y los clientes que quedan duros frente a la máquina porque sienten vergüenza. Imagínense en salud, ¿no? Yo siempre digo, cuando pienso en telemedicina, digo siempre la primera consulta es conveniente que sea realizada en forma presencial. La telesalud nos ayudó muchísimo con la cuestión de la pandemia y tiene muchísimos beneficios porque a veces es barata, es rápida, entonces podemos ver a un paciente, a lo mejor nosotros acá en Buenos Aires y el paciente en Chaco, pero genera una cantidad de vacíos que, bueno, requieren de regulación y de debate y de sentarnos a reflexionar. Yo les Profe, propongo, sí, sí, les y escucho esta pregunta y les propongo, hacemos un corte de, yo les diría 15 minutos, con el doctor sé que hacen 20, pero así puedo dejar cerrada la clase de hoy. Escucho esta pregunta, decime. Profe, hago un comentario nomás. Yo acompaño acá en el hospital de Mar del Plata y, bueno, es un hospital particular y todo. Y acá los médicos tienen acceso a la historia clínica de los pacientes, o sea, digital. Cada médico tiene tu acceso, tu contraseña y todo. Y al respecto de la restricción del acceso a la historia clínica digital solamente cuando el paciente está en el hospital o cuando va a ser atendido. Y en ese caso, los médicos
tienen acceso, están autorizados a accesar, incluso cuando están en sus casas, digamos. Pueden entrar ahí, ver cómo está el paciente y al otro día cuando vuelva a la guardia, finalizar ¿cómo es? La evolución del paciente. Entonces, creo que es distinto cuando es guardia y cuando es piso, internación también. Sí, es distinto, claramente, claramente. Sí, Bueno, no, yo quería decir algo con respecto a lo de la telemedicina, que sí, es verdad que favoreció mucho, pero también creo que no es alcance para todos, porque por ejemplo, ¿no? Alguien que no tenga acceso a la tecnología, a internet, cómo hace la conexión, un adulto mayor que le cuesta, una persona con alguna discapacidad, entonces es como algo a medias, o sea, facilita, pero no creo que sea al alcance para todos, me parece a mí. por eso digo lo de los vacíos, tal cual afecta esto de la igualdad. Tiene ventajas, pero no nos podemos quedar solo con eso. Entonces, hay que tratar de, por eso yo digo esto del mix, ¿no? A ver, la primera consulta presencial, una persona mayor, como vos bien decís, pero en discapacidad, por ejemplo, funcionó muy bien en todas las que eran las terapias alternativas, que las personas con discapacidad, por ejemplo, durante la época dura de la cuarentena, no podían tener el asistente terapéutico no podía ir o la terapia ocupacional y entonces la podían hacer en forma virtual. Eso fue bueno y ayudó. Pero técnicamente no la teleconsulta, digo, médico-paciente requiere todavía, me parece, de mucho, es algo que está comenzando. Requiere cambios incluso en el consentimiento informado, ¿no? En un rato vamos a ver de qué se trata el consentimiento informado. En telemedicina requiere de un consentimiento especial, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿y continuará entonces el consentimiento? Son interrogantes que nos quedan. Bueno, les propongo, son 11:10 y 25, ¿volvemos? Ok, Sí, sí, Bueno, Ok, profe. bueno, profe. les quería contar un caso que tuvimos nosotros en el Hospital Rivadavia no hace mucho tiempo. Vieron que decíamos, ¿no? Esto de respetar, a ver, en salud manejamos información sensible, ¿no? Entonces, si el paciente no quiere que otras personas conozcan de su diagnóstico, esto debemos respetarlo. Hace un tiempo nos llegó una consulta al comité. ¿Por qué? Porque desde un servicio, no importa cuál, tenían un paciente que era VIH positivo y no quería que su familia supiese del diagnóstico. Entonces ahí los médicos, el médico tratante se sentía en una situación, en un conflicto, ¿no? Porque él conocía la situación del paciente, a su vez conocía a dos parejas que el paciente tenía y a su vez tenía un hijo chiquito, ¿no? Entonces no sabía cómo manejar la situación. Los pacientes de VIH-Sida se encuentran dentro de una ley que los protege especial. ¿Por qué? Porque cuando comenzó esta enfermedad era una población sumamente discriminada y vulnerada. Entonces, salió una ley específica que los protege. Pero por el otro lado, en Argentina tenemos una ley de salud pública, ¿no? Entonces, enfermedades infectocontagiosas, donde los médicos tienen obligación de realizar la denuncia e informar. Entonces, había como un choque ahí, no encontraban el mejor modo de resolverlo sin perjudicar al paciente, pero también qué hacer con el entorno de este paciente. La verdad que yo en mi voto, yo voy a contarnos un poco la opinión que di yo en mi voto y después les cuento qué fue lo que se resolvió. Pero yo decía, lo primero que tenemos que pensar es, tenemos que identificar quién es nuestro paciente. Nuestro paciente, siempre ustedes cuando vayan a analizar el caso tenemos que pensar quién es el paciente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el paciente era el enfermo de VIH-Sida. Bien. A partir de ahí, con él es a quien nos debemos nosotros como médicos, ¿no? Nosotros digo yo, nada que ver, pero bueno, digo, ustedes se deben al médico.
Pero ¿qué hacemos? Porque es verdad que hay terceros y que pueden verse vulnerados, por ejemplo, el derecho a la salud que tiene toda persona. Entonces, nosotros lo que pensamos fue, primero, lo primero que dije, mi opinión fue consultar al servicio de salud mental. ¿Para qué? Para que algún equipo, una psicóloga, por ejemplo, lo pueda abordar y pueda ayudarlo a elaborar este proceso y entonces poder resolver esta situación. Bueno, finalmente el paciente se enferma y queda incapacitado, en realidad pasa a terapia, intubado, sedado. Bueno, ¿y qué había que hacer? Sus derechos siguen vigentes. ¿Por qué? Porque la persona sigue siendo persona y con todos los atributos que tiene la personalidad hasta su muerte. Entonces, no porque ya no pueda hablar o no pueda opinar, no vamos a respetar sus derechos. Entonces, la mejor forma que encontramos y que encontró también el servicio que ahí fue después terapia fue hacer, el paciente también tenía una hepatitis, entonces le ordenó a sus parejas, que a su vez no se conocían las parejas, esto era lo complicado de la situación. Sin embargo, bueno, les ordenó los análisis y ahí los derivó al servicio de infectología. Y entonces se respetaron los derechos del paciente, pero se trató de proteger a su entorno familiar, que también podía estar en una situación de vulnerabilidad. Así que bueno, ahí tenemos otro ejemplo de cómo juega la confidencialidad, ¿sí? Bueno, ahora Profesora, les pido que... Sí. pero postergar una situación así no va a terminar con el hecho inevitable que va a tener más pacientes, como por ejemplo que se hubieran enfermado también las parejas de esa persona. Claro, pero no lo pueden decir los médicos. Ese es un problema que tenemos en realidad. El médico no puede, no podemos. A nosotros también me ha pasado otra vez en consulta la madre que había contagiado a su hijo durante el embarazo, o sea, no, el niño nació con la enfermedad y bueno, todo vino bien hasta que el chico necesitó de medicación con 15 años. La madre no le quería decir para qué era, y entonces ahí trabajaron durísimo el equipo de salud mental con la madre y con el chico, hasta que finalmente el chico conoció su diagnóstico porque empezó a googlear, porque no entendía por qué él tenía que tomar una medicación, si nadie, o sea, por qué es lo que tenía. Entonces, son vacíos que hay, y por eso yo digo siempre, ven, la bioética es para esto, ¿no? Para reflexión. Siempre pensemos a la bioética como un espacio de reflexión. Está bien, pero Un que sea el derecho del paciente a su intimidad, pero también estamos yendo contra el derecho de salud de las otras personas por proteger al paciente. Claro, pero bueno, la ley, justamente, la ley, tenemos la ley de salud pública, que sí, si por ejemplo se tratara de una enfermedad infectocontagiosa, como por ejemplo, no sé, sífilis, bueno, ahí sí, ustedes no quedan protegidos no quedan con este deber de confidencialidad. El caso de SIDA tiene una ley específica que en este momento habría que replanteársela, es verdad, pero bueno, no se la replantearon, la ley está, y entonces habría que en todo caso pedir, judicializar y pedir con autorización judicial el levantamiento del secreto profesional, y entonces sí, están en juego. A ver, en este caso había un menor, pues tenía un hijo o una hija chiquito, bueno, ¿qué se hacía en ese caso? El problema que yo digo, bueno, a ver, desde la teoría les digo, bueno, a ver, vamos a la justicia y pedimos, pero ¿y quién se ocupa de todo eso? La justicia está desbordada. Lo que yo, por ejemplo, que me dedico al derecho de la salud, tengo, no sé, promuevo una acción de amparo, que la acción de amparo es una acción expedita, que tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque está en juego la vida o la salud del paciente, y yo tengo amparos que tengo en trámite desde el año 2018 y todavía no los tengo abierto a prueba. O sea, imagínense la rapidez, está bien, me dan una cautelar y mientras tanto el paciente lo tengo protegido, pero no tengo con sentencia. O sea, la justicia, estamos en un momento, yo diría un momento como bisagra, donde vamos a tener que replantearnos el ejercicio de la profesión, no solo de la salud, sino también de la medicina, perdón, de la abogacía. ¿Cómo vamos a poder garantizarle, ¿no?, a las personas
sus derechos. Es bastante... y también garantizar sus derechos, después también ver bien cuáles son sus derechos, ¿no? Yo, además de estar relacionada en el área de la salud, trabajo en otra universidad como profesora de derechos humanos, ¿no? Y siempre digo derechos humanos, y son los derechos fundamentales, y hoy a veces parece que todos son derechos humanos, entonces no podemos nunca satisfacer todas esas demandas. Entonces, bueno, a ver, la justicia ahí está pendiente, no la justicia, ya ahí sería más el, el poder legislativo, que también está ocupado con un montón de otras prioridades, y quién se va a poner a pensar qué hacemos con la confidencialidad de los pacientes con VIH y los terceros que puedan verse afectados. Entonces, bueno, por eso el Comité de Bioética. En este caso nosotros, porque ¿de qué le sirve el dictamen del Comité de Bioética? El dictamen del Comité de Bioética no es obligatorio para el médico, y además, o sea, puede apartarse, pero sin embargo, si el médico acude al Comité de Bioética y actúa en relación a lo que dice ese dictamen y tiene un problema judicial, los jueces también. No es vinculante para los jueces, pero tengan por seguro que los jueces lo leen y analizan, y en general lo tienen en cuenta. Entonces no es lo mismo un médico que actuó solo o un médico que hizo interconsulta, que derivó, que consultó, que fue al comité de bioética, que tiene toda una producción para decir, yo actué diligentemente, porque lo importante es que ustedes puedan actuar diligentemente, ¿sí? Bueno, espero haber contestado, vamos a avanzar. Yo no, ahí. No está compartiendo pantalla, profe. ¿Estoy compartiendo? No, no está compartiendo No, nada. no. Espérenme, sí, eso, estaba tratando de ponerlo. ¿Ahí están viendo? No, profe. No. ¿No? Algo me está pasando hoy. Yo estoy viendo, profe, pero no está en presentación de Power, ¿viste? Claro, está en la diapo 16. Ah, está bien, sí, está bien, está bien. Está bien, porque yo ahora hago así, y ahí estamos. Bueno, habíamos visto entonces confidencialidad, vamos a ver un poco autonomía de la voluntad. Creo que hoy cuando hablábamos de la relación médico-paciente, Profe, habíamos dicho... disculpe. Sí. Pero no se ve. No ¿No está se ve? compartiendo, no se ve. No está se compartiendo. ve. No se ve, profe. Algo me está pasando. Yo la veo, ¿eh? Profe, se ve, pero desde el celular, no desde la PC. No, yo estoy en Yo la estoy en la computadora. computadora y la estoy viendo, lo único Sí, que yo haría también la falta veo. agrandarlo. Yo estoy en el Yo no celu, lo no puedo. veo nada. Yo estoy desde el celular y no la veo. Dice, ha empezado la función de compartir la pantalla. No sé, que hay un paso que falta. A ver. A mí no me A mí no conecta, me aparece. no aparece nada. Salgan y vuelvan a entrar, porque yo la veo. Claro, a ver, salgan y vuelvan a entrar, y yo espero... Bien, ¿no? Autonomía de la voluntad deberían estar leyendo. Sí, ya Sí, está. profe. Lo que les decía hoy, ¿no? Cuando hablábamos esto al comienzo, la relación médico-paciente y esta tensión que hay entre el paternalismo médico y la autonomía de la voluntad, hoy es como la vedette de la relación médico-paciente. Si ustedes ven, por ejemplo, se ve mucho en medicina laboral, ¿no? Entonces hay todas unas discusiones con los médicos que les toca hacer laboral o que trabajan en una ART, y va el paciente que tiene un problema, a lo mejor no es que esté inventando algo, ¿no? Entonces tiene un problema de columna, por ejemplo, y empieza, yo quiero que me ordene una resonancia magnética. Bueno, y a lo mejor no es la resonancia Ahí ya lo lo que veo, se profe. necesita. ¿Lo ven? Sí, ya lo veo, gracias. Bien, bueno, me alegro. Entonces, ahí es donde decimos, ¿no? Este problema que tenemos, ¿no? Esta tensión que hay entre el paternalismo y la autonomía genera desconfianza. ¿Por qué genera desconfianza y afecta la relación médico-paciente? Porque el médico muchas veces termina realizando una medicina defensiva, se llama. Es decir, yo tengo enfrente al paciente y por las dudas digo, bueno, no, me va a terminar haciendo un juicio, entonces por las dudas...
indico una cantidad de estudios que a lo mejor hasta son muy costosos solamente para satisfacer lo que el paciente quiere o para quedar cubierto. Esto no es saludable para el vínculo terapéutico, para el buen vínculo terapéutico y para la confianza. Por otro lado, también tenemos, a veces yo siempre hago un chiste, ¿no? Porque los médicos pobres a veces el paciente, va el paciente y entonces dice, habló con doctor Google, si tuvo una duda, consultó en doctor Yahoo, y lo último después, a ver lo que le dice el médico. Entonces, bueno, un poco eso, esa autonomía de la voluntad y esto que decíamos hoy, ¿no? Entonces, el paciente realmente es libre, puede tomar una decisión libre. Fíjense ustedes todo lo que tienen que estudiar para poder llegar a ser médicos, después van a tener que seguir estudiando. Toda la vida nos la pasamos estudiando. Yo digo, médicos, abogados, contadores, nos la pasamos estudiando. Los abogados, si no estudiamos todos los días, somos todos los días un poquito menos abogados. Y los médicos tienen el problema, y en un rato lo vamos a ver qué pasa con esto de la lex artis, ¿no? La ley del arte y la profesión, ¿no? ¿Qué hacemos cómo resolvemos y qué exigencias tenemos nosotros diariamente? Cuando pensamos en la autonomía de la voluntad, lo primero que pensamos autonomía tiene que ver con el derecho a la autodeterminación. Y cuando hablamos de autonomía sanitaria, estamos hablando del derecho a la autodeterminación en salud, es decir, en poder tomar nuestras propias decisiones libremente en relación al cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud. De eso se trata la autonomía. Con la modificación que tuvo la Ley de Derechos del Paciente en el año 2012, este punto, este inciso, ha sido modificado, ¿no? Y entonces le da al paciente la posibilidad de poder aceptar o rechazar determinadas prácticas o terapias con o sin expresión de causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente perfectamente podría decir, no acepto una transfusión o no acepto que me coloquen un respirador artificial, y el médico debería cumplirla. Ahora, lo que nosotros nos vamos a preguntar, ¿esta autonomía del paciente es absoluta? ¿Es un derecho absoluto que tienen? Y la respuesta es no, tiene límites. El primer límite que vamos a encontrar es el interés público relevante. ¿Vieron cuando hoy hablaba y les puse el ejemplo de los testigos de Jehová? Yo siempre traigo el ejemplo de los testigos de Jehová porque a veces a los médicos muchas veces les ha costado, ¿no? A lo largo de la historia, a lo mejor ahora ya es un poco más común, pero a veces decir, a ver, ¿cómo no vamos, si no le hacemos la transfusión, este paciente se va a morir? Y bueno, es respetar sus creencias, sus valores morales, y entonces, bueno, hay que respetarlo, el principio ese de la autonomía. Pero en el caso de los testigos de Jehová, nosotros tenemos un leading case bastante interesante, porque la Corte ha resuelto ciertos conflictos que se plantean, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el paciente testigo de Jehová es menor de edad? Y entonces, en ese caso, no prima la autonomía de la voluntad. Si se trata de un menor, vamos a transfundirlo, se lo transfunde. ¿Por qué? Porque el derecho y el Estado tienen un interés particular en proteger a los menores, por considerar que están dentro de lo que llamamos la población vulnerable. Entonces, si se trata de menores, se lo va a transfundir. O sea, la autonomía ya no es tan... vamos a decir, no absoluta, porque no creo que haya derechos absolutos, pero sí, por lo menos, vamos a decir que se lo va a escuchar, pero se va a proteger sus intereses, ¿no? Ahora, si la persona es mayor, y la persona, en un rato vamos a ver exactamente el tema de directivas médicas anticipadas, y ahí lo van a entender mejor, pero vamos a ir aproximándonos de a poco. Entonces, si la persona es mayor de edad, en nombre del ejercicio de la autonomía de la voluntad, si el paciente no se quiere transfundir, no lo vamos a transfundir, vamos a respetar esa voluntad. Después,
Hay otros... Sí, como... en el caso de que los padres no acepten la transfusión, por ejemplo, ¿qué hacemos? Si los padres no aceptan la transfusión, y tienen que dar aviso, tienen que ustedes dar un aviso al superior en el hospital y va a intervenir. Por ejemplo, si están en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, hay un ente específico que se ocupa de proteger a los derechos de los niños y entonces interviene y se judicializa. Pero normalmente no suele suceder, porque ya ustedes imagínense, tienen el comité de bioética, o sea, hay todo un trabajo antes, salvo que estén en un caso de urgencia, bueno, y ahí ahora vamos a ver qué pasa con las urgencias. Pero no, porque ya tenemos el antecedente, ya vamos a ver ahora, en algún momento les daré algunos ejemplos de algunos fallos, pero la Corte Suprema de Justicia, cuando pensamos en la organización judicial en Argentina, la Corte Suprema de Justicia es el órgano máximo que tenemos para interpretar y proteger y para hacer valer nuestros derechos. Digo en principio porque después, si tenemos tratados internacionales, habiendo llegado a la Corte Suprema de Justicia, podremos acceder a los tribunales internacionales, ¿sí? Ya sea la protección interamericana o la Organización de Naciones Unidas, ambos, Argentina es parte, y entonces existen tribunales supranacionales, se lo llama, pero esos son para casos bien específicos, donde está en juego el cumplimiento de algún tratado. Acá en materia sanitaria, que en realidad en salud tenemos protección por los organismos internacionales, hay tratados de derechos humanos que garantizan el acceso a la salud, ¿no? Como un derecho fundamental de las personas. Pero no sucedió que la cuestión de la autonomía haya llegado más allá. Sí tenemos un caso en consentimiento informado, que en Bolivia hubo un caso donde la Corte Interamericana falló respecto de un tema de consentimiento informado. Pero pensándolo, ¿no? en la práctica diaria, ¿no? Sin volar tanto, ¿no? La práctica diaria, ¿qué hacemos si el paciente es menor de edad? Y bueno, entonces hay que transfundirlo. Los padres autorizarán, no autorizarán, si no autorizan, daremos vista, hablaremos con nuestro superior, hablaremos con el comité de bioética, y ahí se avanzará, eventualmente será la justicia la que ordenará, y les digo que lo va a ordenar por esto del interés que tiene el Estado en proteger a los niños, por considerarlos población vulnerable. Distinto si es una persona mayor. Respecto a, acá van a ver que la ley, en el inciso E, va a decir que respecto de los niños, niñas y adolescentes, nos remite a la ley 26.061. Lo que ustedes tienen que pensar acá, el caso de los niños, de los menores, vamos a decir, porque ahora les voy a explicar lo del rango etario. Esto les propongo si pueden tomar apunte. Perdón, yo espero que ustedes no escuchen las bocinas. Yo estoy en mi oficina y empezó alguien a tocar bocina. Buah, por suerte, ahí se hizo silencio. Tomen un apunte de esto, lo explico porque no lo van a tener en el Power. En el caso de los menores, la ley establece, en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, establece un rango etario. Entonces, eso es bien interesante para ustedes, para el tema de salud. ¿Por qué? Porque nos habla de la autonomía progresiva. Cuando hablamos de autonomía estamos diciendo que es la posibilidad del derecho de autodeterminación, a tomar las decisiones relativas al cuidado de nuestro propio cuerpo y nuestra salud por nosotros mismos. En el caso de los menores, la mayoría de edad en Argentina se requiere a los 18 años. A partir de ahí la persona es mayor, puede realizar todo tipo de actos. Antes de esa edad va a requerir normalmente de la autorización de sus padres o su representante legal. Sin embargo, lo que el legislador pretendió con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial fue ayornar nuestra legislación conforme la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño fue la primera que nos vino a hablar de autonomía progresiva. ¿Por qué?
Porque es ridículo pensar que un chico, supónganse que hoy 15 de octubre cumple 18 años, entonces hoy ya puede tomar todo tipo de decisiones, pero ayer era menor de edad y no podía y necesitaba de la autorización de un adulto responsable, ¿no? Ya sean los padres o el representante legal. Es ridículo esto. Y sobre todo en materia sanitaria es bien importante, a los fines de otorgar el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque la autonomía se va adquiriendo progresivamente. El artículo 26 establece un rango etario, que yo ahora enseguida se los voy a decir, pero también habla de el grado de madurez suficiente. Estas palabras son fundamentales. ¿Por qué? Porque también sería ridículo pensar que un chico a los 16, no voy a decir a los 16, voy a decir algo más chico, un menor, porque el código, acá tomen nota, acuérdense esto, menor de edad, desde el nacimiento hasta los 13 años, es niño o niña. Desde los 13 a los 16 es adolescente. Entonces, desde el nacimiento hasta los 13 años tiene derecho a ser oído conforme el grado de madurez suficiente, pero las decisiones, las autorizaciones, el otorgar el consentimiento informado, tendrá que hacerlo lo tendrá que hacer sus padres en realidad. A él le van a informar, le van a hablar, pero él va a sentir, no va a consentir. De 13 a 16 años, la ley, el código, el artículo 26, hace una distinción entre tratamientos invasivos y tratamientos no invasivos. Los tratamientos invasivos van a requerir de la conformidad del menor, pero de la autorización de los padres. Y en los tratamientos no invasivos va a poder brindar la autorización de sus padres. Y a partir de los 16 años se lo va a considerar como un adulto en todas las decisiones relativas al cuidado de su propio cuerpo y su salud. Para el cuidado. Después vamos a ver por qué resalto cuidado, porque vamos a ver qué pasa con las directivas médicas anticipadas. Cuando hablamos ¿Qué dijo en el no invasivo? De tratamientos no invasivos. No Claro, invasivos Disculpe, Doc, no ¿puede necesita de la autorización de los padres. Les repito. Sí. Les repito ya más claramente sin hablar tanto. De 0 a 13 es niño o niña y entonces va a requerir de la autorización de los padres. Tiene derecho a ser oído, acuérdense de esto. De 13 a 16 es adolescente. Y entonces ahí sacan 2 flechas. Una flecha, adolescente. Tratamientos invasivos requiere de la autorización de los padres. Tratamientos no invasivos, consciente. Puede consentir. Mayor de 16 queda asimilado a un adulto en las decisiones que tienen que ver con el cuidado de su propio cuerpo. Profe, ¿Cómo que mayor a puede 16 consentir? años, o sea, tanto puede tomar sus propias decisiones para invasivo, no invasivo, todo. Exacto. Ok, listo. Ok, así es. Perdón, doctora, ¿y Ahora esta bien, ley comenzó a ser vigente a partir de qué año? el artículo 26 es desde el año 2015. Está bien, perfecto, gracias. Como les decía, ahora, otro problema que surge en el ambiente médico, ¿no? Y sobre todo, yo estoy en la subcomisión de ética de la Sociedad de Pediatría y ahí, por ejemplo, siempre terminamos como debatiendo con los pediatras, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es tratamiento invasivo y qué es no invasivo? ¿No? Entonces, bueno, algunos juristas armaron como una lista, ¿no? Entonces dicen, bueno, por ejemplo, un tratamiento odontológico es no invasivo, lo puede consentir, un análisis de sangre podría no ser invasivo, bueno, y empieza a hacer una lista que termina llevando confusiones, porque hasta un análisis de sangre podría traer algún problema. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahí me viene a mí la mirada de abogada médica defendiendo a los médicos y digo, están solos, no puede ser. Entonces, tengamos siempre... Sí. Una consulta, pero teniendo en cuenta que estos pacientes, o sea, no tengan ningún problema a nivel mental, ¿no? O sea, que estén conscientes
porque si no, ahí no tendríamos que tenerlo en cuenta. Claro, por supuesto. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un problema mental. Pero fíjense, más allá de que no hay un problema mental, y acá es lo que yo les decía, esto de el grado de madurez suficiente, ¿no? Si quieren anótenlas esas 3 palabritas, no porque las tengan que saber de memoria, pero para entender algo, porque acá viene, y les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan, de qué hablamos cuando hablamos de grado de madurez suficiente. Y ahí es donde yo digo, esto de, ya realmente rayano con lo ridículo, si planteamos rangos etarios estrictos. ¿Por qué? Porque un niño de, por ejemplo, 7 años, pensémoslo, un chiquito de 7 años con leucemia en grado terminal, no es lo mismo, no tiene el mismo grado de madurez que un niño de 7 años que está perfecto, que su salud está fantástica y que vive en San Isidro. Y pongo lugares para que lo entiendan con claridad. Y a su vez pongo otro nene de 7 años, pero que vive en Chaco o en Santiago del Estero, en esas zonas que realmente en pueblitos que no tienen ni siquiera agua, no tienen las casas de materiales, no tienen luz. No tienen el mismo grado de madurez suficiente, ninguno de esos 3 chicos. ¿Por qué? Por esto que decíamos hoy, ¿no? La cuestión, primero, el grado socioeconómico y el grado sociocultural, no tienen acceso a las mismas situaciones. Y un chico que se está muriendo, que tiene una leucemia en grado terminal, tiene para enseñarnos a todos nosotros un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está transitando el final de su vida. Entonces, ahí es donde yo digo, por eso digo, el niño siempre tiene que ser oído, tiene derecho a ser oído. Y es importante que los médicos, los profesionales de la salud, lo escuchen. Tienen que escucharlo, porque pueden tomar decisiones en esa situación. Y acá viene un caso, ustedes se van a acordar de mí porque voy a ser la profesora de los casos, para que puedan entender la materia, pero mi clase, ¿no? Pero puse el ejemplo de un chico de 7 años con leucemia en grado terminal, porque fue un caso que tuve cerca en el comité para analizar, porque el niño se quería ir a su casa, el niño sabía que se estaba muriendo, y quería ir a su casa y estar en su casa, en su habitación, con su perro, con sus cosas, quería irse a su casa, y la mamá quería tenerlo internado, porque yo soy mamá, entonces sé de qué se trata. Uno ama a sus hijos, bueno, los quiere, o sea, queremos que esté bien, que esté sano, que no le pase nada. Entonces es muy difícil poder aceptar una enfermedad semejante y aceptar el final de la vida de un hijo. No lo podría ni pensar yo. Entonces, o sea, la comprendo a la madre, comprendo el amor de madre, no podría comprender porque no me tocó una cosa semejante. Entonces, ahí volvemos con la bioética, esto de saber escuchar, empatizar y acompañar. Y ahí entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, desde el Comité de Bioética y desde el equipo de salud mental se trabajó con esa mamá, porque el niño tenía derecho a ser escuchado y ya no tenía sentido seguir tratándolo y sometiéndolo a tratamientos que terminaban siendo cruentos. Pero a esa mamá, que era el entorno, había que acompañarla, requería que se la acompañe, porque no es una situación fácil. Entonces, ahí ven esto del grado de madurez suficiente, cómo lo tienen que pensar. Entonces, yo siempre digo, la ley, el artículo 26, nos da una pauta, pero después tenemos que pensar en el caso concreto, ¿sí? No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Bueno, esto respecto a la autonomía. Ahora, en un rato, cuando volvamos con el consentimiento informado, vamos a ver bien qué pasa con las cuestiones de capacidad, con aquellas personas que tienen algún problema mental y no pueden consentir. Otro de los derechos que nos plantea, que nos escribe la ley, es el de la información sanitaria, ¿no? Entonces, dice que el paciente tiene derecho a recibir toda la información sanitaria. Este es un problema para los médicos, ¿no? Y también acá, desde la bioética, lo tenemos que pensar como el modo de comunicar, porque uno como médico tiene el deber, ¿no? La obligación de informar al paciente. Ustedes no le pueden mentir.
Mira un paciente, tenía, vamos a pensar en una mujer que tiene un bulto en la mama derecha, se hace una biopsia y da que tiene un carcinoma. Ustedes ahí ya saben el diagnóstico que tiene, no le pueden mentir, pero entonces tienen que ver cómo van a darle esa información. Es muy importante el qué informar, cómo informar, cuándo informar. Entonces, ahí es importante la relación médico-paciente para generar el vínculo y que cuando lleguemos al consentimiento informado, no pensemos al consentimiento informado como un mero documento que el paciente va a suscribir y va a aceptar y firma y chau, y el médico queda cubierto, porque no va a suceder eso. Pensémoslo al consentimiento como yo lo llamo siempre como un proceso. El consentimiento es un proceso en el que el médico va a ir informando y a veces no es necesario decirle en una entrevista al paciente, mirá, la verdad que tenés un carcinoma en la mama, hay que hacer otro estudio, pero al parecer están afectados los ganglios. No es el modo ese. Hay que decir la verdad, pero también una verdad, ¿no? A veces yo digo, no hay que dar falsas expectativas a los pacientes, pero sí una esperanza de que vamos a hacer lo que haya que hacer para que ese paciente esté bien. Eso le va a dar tranquilidad. Entonces, ahí también, ¿no? Desde el lado de la responsabilidad uno dice, bueno, ¿qué informar? ¿Cómo informar? ¿Cuánto informar? Y bueno, hay que informarlo al paciente. El paciente tiene derecho. También tenemos, ahí van a ver, cuando yo pongo los circulitos en los Power, es como algunas claves para reflexionar, ¿no? Entonces, explorar permanentemente y no dar por supuesto. Vieron que cuando hoy veíamos los modelos, estos famosos 4 modelos, que yo creo que el doctor les dio el texto este de Manuel, había uno que era el modelo interpretativo. Entonces, ahí es como una contraposición, ¿no? Yo digo, no dar nada por supuesto y tenemos el modelo interpretativo. Yo no soy amiga del modelo interpretativo, como verán. ¿Por qué? Porque hay que explorarlo el paciente, hay que ver, porque a veces el paciente no pregunta porque no quiere saber, y el paciente tiene derecho a no saber, esto ténganlo presente. No todo paciente quiere saber, y a veces no te lo dice que no quiere saber. Y ustedes lo tienen que advertir porque no pregunta demasiado. Entonces, ustedes tienen que... Esto es, a ver, yo contesto lo que me pregunta para no hablar de más, para no herir, para ver cómo abordarlo, pero también lo tengo que informar, porque puede pasar que no me pregunte, pero porque no se está dando cuenta. Entonces, la importancia de poder dialogar, de mirarse a los ojos, porque ustedes al ver a los ojos a una persona, ver cómo gesticula, se van a dar cuenta. Y entonces, de ese modo van a ir explorando y viendo qué quiere saber o hasta dónde quiere saber. En ese diálogo, ustedes van a poder identificar cuáles son las preocupaciones que tiene el paciente. Porque también, vuelvo a lo mismo y pongo el ejemplo, me viene siempre el ejemplo de un carcinoma, porque, bueno, a ver, es algo bien típico. Ustedes deben conocer un montón de otros casos que sean similares, ¿no? Yo desde mi lugar los puedo aportar con ejemplos más obvios por ahí. Pero digo, bueno, a ver, ustedes le dicen el paciente dice, a ver, tenés un carcinoma, la biopsia dio un carcinoma, y el paciente puede ya empezar a volar con su mente, imaginarse ya la quimioterapia, pelado, me muero, 2 años, empiezan, aparte doctor Google, me pongo a buscar carcinoma epidermoide en la mama, y encontramos de todo. Entonces, ahí uno tiene que tratar de identificar cuáles son esas preocupaciones del paciente, no para generarle falsas esperanzas, pero sí para poder contenerlo y acompañarlo. De esta manera es como se va a ir propiciando esto que yo hablo del buen vínculo terapéutico, ¿sí? Porque la realidad es que muchas veces uno se encariña con el paciente y el paciente se encariña con el médico, pero bueno, el médico también no puede perder de vista un poco la objetividad, porque a veces yo no me imagino en la profesión de ustedes, pero yo, por ejemplo, como abogada, no es recomendable que me ponga a litigar en causa propia. ¿Por qué? Porque no voy a perder objetividad. Entonces, bueno, ahí el vínculo terapéutico tiene que ser un vínculo donde ustedes puedan acompañar y contener,
pero tampoco mezclarse demasiado para no perder objetividad. Cuando pensamos en el nivel de complejidad de la información que le vamos a suministrar al paciente, el Código de Ética Médica nos da algunas pautas, que por lo menos, yo lo digo no como algunas pautas o tips, por así decirlo, artículo 9, artículo 10, ¿no? Entonces dice, fíjense, y lo leo textual, el médico evitará en sus actos, gestos y palabras todo lo que pueda obrar desfavorablemente en el ánimo del enfermo, para no deprimirlo, alarmarlo, sin necesidad, ¿no? Después, por otro lado, fíjense que cuando habla el artículo 10 dice, la revelación de la incurabilidad se les podrá expresar directamente a ciertos enfermos cuando, a juicio médico y de acuerdo con la modalidad del paciente, ello no le cause un daño alguno. ¿Por qué? Pues tengo que tener cuidado de cómo se lo voy a decir, cómo lo voy a abordar a este paciente, porque tal vez le puedo causar, el paciente puede tener algún problema psicológico y le dicen algo nefasto y va y se tira debajo del tren. Uno no sabe. Entonces, por eso es el cuidado en el modo de abordar y de comunicar, sin crear falsas expectativas. Y acá seguramente ustedes me van a preguntar, pero si yo no le digo la verdad, después puedo incurrir en alguna responsabilidad, si yo no le digo todo. Entonces, hay algunas circunstancias en que el médico queda protegido, que se llama principio de privilegio terapéutico. ¿Qué es el privilegio terapéutico? Es cuando en ciertas circunstancias el médico puede advertir de que le va a causar un daño mayor que darle el diagnóstico al paciente. Entonces, no es que no se lo voy a dar nunca o que le voy a mentir, sino que voy a tener cuidado y lo voy a abordar de a poco. Si yo sé que es un paciente que está en tratamiento psiquiátrico porque tiene una enfermedad de depresión, ¿no? Tiene un cuadro de bipolaridad, con una tendencia maníaco-depresiva, yo no le puedo decir a esa persona de que tiene un cáncer de páncreas y que la expectativa de vida no es mayor a 6 meses. No le puedo decir eso. Tampoco le puedo decir, no te preocupes, no es nada, va a estar todo bien. ¿Se entiende? Es encontrar frente al caso concreto ese modo en que lo vamos a abordar. Y fíjense que el Código de Ética Médica nos marca algunas pautas. El Código de Ética Médica tiene valor, ¿no? No piensen, es un código deontológico, pero no es una cosa que no tiene ningún valor. Tiene valor. Bien. Profe, Profe, Sí. una pregunta. le hago perdón. Ah, sí, habla, después pregunta. Profe, le hago una consulta. Por ejemplo, en el caso de que la familia sepa de que este paciente tenga un cáncer, por ejemplo, y le pide al médico, la familia, que no se le cuente este dato, ¿cómo sería ahí? Porque nunca me quedó claro eso, qué hacer en ese caso como médico. Mirá, es bien importante la pregunta y en algún momento seguro que algo les iba a decir porque seguramente en las grandes ciudades ya no suceda tanto, pero en los lugares más chicos todavía está el médico de cabecera, donde el médico los atiende a todos, los conoce a todos, y entonces le dicen, hubo un caso en provincia de Buenos Aires, en una localidad que se llama Navarro, es un pueblito, el médico de cabecera diagnostica con un cáncer a la madre de dos chicos, toda la familia era paciente de este médico, y le dicen, por favor, fulano, no le digas a mamá, porque con el problema que tiene mamá se va a deprimir y le va a hacer re mal esto. Así que la tuvieron engañada a la madre, la operaron, la madre nunca supo que lo que tenía era un tumor. Bueno, finalmente en una fiesta de Navidad, los hijos brindan y agradecen que la madre estaba bien y que se había recuperado del cáncer. La madre se enojó muchísimo y terminó haciéndole juicio al médico por no haberlo informado. El juicio no prosperó demasiado, igual no hubo problema, pero fue un dolor de cabeza para el médico, y entonces es muy acotada la pregunta que me haces, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo hacemos cuando viene la familia y me dicen no le digas nada?
hace un rato yo que les dije, ¿quién es el paciente? Tenemos que identificar a nuestro paciente, generar el vínculo. Entonces, a ver, me están diciendo, no le digas nada porque le puede causar un daño. Primero que hago, en la historia clínica lo anoto. La familia, los hijos, el marido, la esposa, no sé, refiere que sufre depresión, que el diagnóstico no le va a hacer bien, que no. Entonces, lo primero que hago, no sé, derivo, por ejemplo, al equipo de salud mental para que la evalúen. Y empiezo a generar el vínculo. No le voy a decir, tenés cáncer, porque en realidad uno es muy cruel decirle a una persona en la primera, miro el estudio, ¿sabes qué? Tenés cáncer, tenés que empezar quimio. Esto tenemos que tratar de no ser crueles e informar de una manera empática. ¿Vieron? Hoy cuando hablábamos esto, mirar a los ojos, decir el nombre, empatía habíamos puesto. Ser empáticos, porque no nos tenemos que olvidar que nosotros también algún día vamos a ser pacientes, o un ser querido nuestro va a ser paciente. Entonces tratemos de ser empáticos y ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo me gustaría que me dijera? Primero, a nadie nos gustaría que nos diagnostiquen un cáncer, pero si tenemos la desgracia de que nos toca transitar una enfermedad así, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo abordaríamos? Eso nos va a dar herramientas. El poder ponernos en el lugar del otro yo creo que es la clave, y nos está pasando como sociedad a todos, andamos todos a las corridas y no miramos a los ojos, no nos ponemos en el lugar del otro, en lo que siente, en lo que le pasa. Y la bioética un poco pretende eso, ¿no? Que veamos al paciente como un todo, como un ser humano, como un todo, yo digo uno, ¿no? Respetando cuerpo, mente, espíritu, ¿no? No solo una mano, un esófago, un páncreas, una mama, una persona. Un enfoque más holístico, diría usted. Claro, pensémoslo así, si se quiere, pero no pensando, porque como dije, muchas veces el paciente tiene más que la enfermedad, en realidad es un enfermo, entonces es un todo el que está enfermo, ¿sí? No es un cáncer. Entonces, ahí para cerrarte la pregunta, entonces yo advierto que no le puedo decir, me amparo en el privilegio terapéutico y voy a dejar constancia en la historia clínica, pero hice algo, piensen esto, pues no es que digo, bueno, no le digo nada, no le digo el diagnóstico porque por privilegio terapéutico, pero no hago derivación a salud mental, no hago nada, lo vi 2 veces y no, después eso no va a ser una defensa, ahí hay un error del médico, no está informando al paciente, ¿sí? O sea, es una zona muy gris esa que les toca transitar. Pero por eso siempre digo, ¿no? La rectitud de intención, digo, si estoy actuando diligentemente, no me va a ir mal. Me podré tener un dolor de cabeza, me podrán citar a una mediación, pero voy a tener las defensas, si yo actúe diligentemente. El tema es que muchas veces hay profesionales, no sé si de la salud, pero digo desde el derecho, por ejemplo, que no actúan diligentemente, y queda vapuleada después la profesión, ¿entienden? Entonces, bueno, pensemos siempre, el derecho antes hacía una comparación con el derecho romano, ¿no? Nos hacían estudiar nosotros en latín el pater family, el buen padre de familia romano, bueno, que era la conducta modelo. Bueno, eso ya no está, pero sí el resabio que nos queda es esto de la diligencia. Y ahora en un rato vamos a ver qué sería actuar con diligencia. Interconsulta médica. Es fundamental la interconsulta médica. Primero, es un derecho que tiene el paciente. Si a mí el médico me da un diagnóstico, lo que la propuesta que a mí el médico me está haciendo no me satisface, yo tengo derecho a llevarme la historia clínica o un resumen de historia clínica y hacer una consulta con otro profesional y buscar una segunda opinión. También tenemos que pensar la interconsulta entre colegas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los ateneos, ¿no? En terapia intensiva, no sé si en los hospitales sucede, pero por ejemplo en las clínicas privadas ahí en Capital me ha tocado estar bastante ahí dando vueltas por la terapia intensiva y veo, ¿no? Las mañanas hacen como ateneos, pasan y los van viendo a todos. Bueno, ese es un espacio también donde uno puede hacer interconsulta. Yo digo, bueno, a ver, tengo este paciente, es complejo, y bueno, dejar correr de lado por ahí, a ver, la soberbia y decir, bueno, a ver, voy a consultar,
estoy yendo bien, es por acá, habrá algo mejor. Bueno, eso nos va a ayudar a nosotros después frente a un problema legal, el haber hecho una interconsulta. Y ahí también el Código de Ética Médica, artículo 11, dice, en casos difíciles o prolongados es conveniente y aún necesario provocar consultas o juntas con otros colegas, ¿no? En beneficio de la salud y de la moral del enfermo, dice el Código. Y la Cámara Nacional Civil de acá de la Capital Federal dijo que cuanto más progresa la medicina, se precisan en mayor medida los especialistas. De ello se deriva que el médico, salvo casos de urgencias, deba requerir el consejo o ayuda de colegas competentes en su especialidad, ¿sí? Entonces, a ver, frente a una cosa compleja, es bueno tener una interconsulta. Es bueno, nos va a ayudar. Ahora vamos a ver un poco el tema de la información sanitaria, ¿no? Entonces, fíjense acá, esto, ¿qué informo, no? Vieron que hace un rato les decía brindar información clara, sencilla, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. Y entonces acá, ¿qué nos pasa con los incapaces? ¿Quiénes son los incapaces? Los incapaces son las personas que, todas las personas tenemos una capacidad de derechos, es decir, todos tenemos una cantidad de derechos, especialmente los derechos personalísimos. Y tenemos una capacidad de ejercicio, es decir, es la aptitud que tenemos para ejercer nuestros derechos. No todas las personas tienen esa aptitud, los menores de edad no tienen esa aptitud, y después el código establece que otras personas, por ejemplo, aquellas que tienen padecimientos mentales, dice que no tienen esa capacidad, no pueden tomar sus propias decisiones. Entonces acá, ya sin irnos por lo jurídico y volviendo a la cuestión de salud y a cuestiones que tienen que ver con la bioética, ¿cómo informamos nosotros a una persona que o tiene un padecimiento mental o que es menor? Hay que decirle lo que se le va a hacer. Tiene derecho a que se lo informe. Y que se lo informe de un modo claro, es decir, que la persona pueda comprender lo que se le va a hacer. Por ejemplo, cuando se va a operar a un niño de un abdomen agudo de 7 años, no le podemos decir, te voy a llevar al quirófano y te voy a operar porque tu diagnóstico es un abdomen agudo, porque el chico no entiende nada, ni siquiera sabe dónde tiene el abdomen, probablemente. Entonces, ¿cómo lo abordará el doctor? ¿Qué le dirá? Bueno, ¿te duele la panza? Bueno, ahora vamos a ir a un lugar, que es el quirófano, y ahí te voy a hacer una ventanita chiquitita, y entonces vamos a sacar eso que te está molestando, y uno se lo va a explicar de un modo que el niño lo pueda comprender. Pero el niño tiene que saber, no puedo llevármelo al quirófano y ponerle la máscara para que se duerma llorando porque lo separaron de la madre, porque no entiende nada. No, ese no es el modo. Yo ahí no estoy respetando ni la autonomía, ni la dignidad, ni le estoy dando un trato digno a ese paciente. El código, esto cortito, pero para que lo sepan, establece en las personas que tienen padecimientos mentales, es decir, que no pueden ejercer sus derechos, establece un sistema de apoyos. ¿Por qué? Porque hace algunos años, y no tantos, antes de la sanción del Código Civil y Comercial del 2015, las personas con padecimientos mentales se las sometía a un proceso que se llamaba curatela, es decir, se les nombraba un representante legal, un tutor, era quien ejercía sus derechos, quien prestaba el consentimiento informado, y muchas veces, hubo una jueza una vez que lo terminó diciendo que ella celebraba que se cierre el Borda y estos hospitales neuropsiquiátricos, porque dicen son depósitos de locos y las familias no se hacen cargo. Para mí fue muy fuerte escuchar depósitos de locos, pero después me di cuenta que muchas veces es verdad, no se sabe qué hacer. Hoy por hoy todavía a las personas que tienen padecimientos mentales no se las logra integrar en la sociedad, ¿no? Esto de la discriminación, o esta falta todavía que tenemos de ver cómo podemos incluirlos a todos. Entonces el nuevo código
para no someter a estos procesos eternos de curatela donde nunca más hay un discernimiento. ¿Qué es esto? Es controlar cada tanto y ver cómo está el paciente, si mejoró, si no mejoró, si puede ejercer algún otro derecho o no. Entonces, inteligentemente el legislador propuso una cosa que se llama sistema de apoyos. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a decirle a una persona, bueno, vos sos incapaz, no podés realizar ningún tipo de derecho. No, vamos a generar espacios para que la persona pueda realizar la mayor cantidad de actos posibles, y en tema de salud específicamente, es decir, tratemos de que la persona pueda otorgar el consentimiento informado, que pueda recibir la información. Y en todo caso, si no lo puede hacer, entonces será con un apoyo, alguien que lo ayude a la toma de decisiones, pero no someterlo a un proceso de curatela, porque no todos son personas que requieran de un proceso semejante, o sea, inhabilitarlos para todo. Es contrario a su dignidad. En el caso de ¿qué hacemos si, por ejemplo, esta persona no es que tiene una curatela formalmente, tiene algún padecimiento mental y tiene que otorgar el consentimiento informado? ¿Quién me firma? Yo lo tengo que llevar al quirófano. Bueno, ¿quién me firma? Y bueno, ¿quién me va a firmar? En principio, el representante legal o el tutor. Si no lo tenemos, será el cónyuge o el conviviente, ascendientes o descendientes, en principio. El código termina después diciendo, si no, bueno, a ver, llegan a haber personas, aunque sea que lo conozcan o familiares que en el derecho llamamos de cuarto grado, un tío, un primo, un sobrino, alguien que pueda recibir esa información. Recordemos que el paciente va a tener que autorizar que esa persona reciba la información, salvo que estemos hablando de un incapaz, ¿no? O sea, a ver, si voy yo, me van a operar a mí, estoy perfecta, bueno, cuando salga del quirófano el médico va a poder hablar con mis familiares, porque están ahí porque yo les avisé, pero no puede cualquiera venir y a preguntar acerca del estado de salud de Gisela de Grandis. Eso no. ¿Por qué? Porque vamos a estar violando la confidencialidad. Consentimiento informado. Bien importante. Acuérdense que consentimiento informado, pero no que esto no es que se lo tienen que acordar para la clase de bioética que dije yo respecto de si el consentimiento informado es un proceso o no, sino para el ejercicio de la profesión. Cuando a ustedes les toque estar sentados enfrente de un paciente, acuérdense que el consentimiento es un proceso, chicos, es un proceso, y es no solo lo que los va a ustedes va a poder ser una defensa frente a un ataque o a una demanda judicial, sino que los va a ayudar, si ustedes trabajan el consentimiento como un proceso, a la mejora del vínculo terapéutico. Por eso es tan importante. Si pensamos en el consentimiento informado, vamos a decir que es la voluntad jurídica del paciente en base a la información que le va a dar el médico. La primera pregunta, desde la ética, que me queda dando vueltas a mí, yo digo, y lo dije durante toda la mañana hoy, ¿es libre el paciente? ¿Realmente me está expresando su voluntad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. A veces yo estoy en el marco de un diagnóstico y yo ya estoy en un estado de vulnerabilidad y no tomaría las mismas decisiones que hubiera tomado antes de conocer ese diagnóstico. ¿Qué nos va a incluir el consentimiento? Va a incluir la información. Vamos a tener que advertir que el paciente comprenda la información que le dimos. ¿Y cómo lo advertimos a esto? Repreguntando, porque hay pacientes que no entienden. Alguna vez me enteré, o no viene el caso cómo fue la situación, pero una mujer que fue a un hospital en busca de pastillas anticonceptivas, le dieron una caja, y la mujer vuelve a los 15 días a solicitar otra caja, y no entendió. Esto pasó hace bastantes años, pero no tantos, estábamos hablando 15 años atrás. Y volvió en busca de otra caja. ¿Y por qué? Porque entendió que tenía que darle también a su pareja la pastilla anticonceptiva. Entonces, imagínense la importancia que el paciente pueda entender lo que yo le estoy diciendo, cómo tomar la medicación. Nosotros acá en Buenos Aires podemos decirle, bueno, te tenés que sacar el yeso en 90 días.
y en general saben, pero en otras zonas, en otros lugares, otro tipo de población, a veces no conocen ni siquiera los días. Entonces tenemos que advertirlo, eso es la escucha activa, darnos cuenta. Entonces, ¿cómo usaremos otras herramientas? ¿Cuándo le saco el yeso al nene? Bueno, cuando empiecen las clases, tráelo, por ejemplo, estábamos en diciembre. Buscar el modo de que el paciente comprenda lo que yo le estoy diciendo. Bueno, la capacidad va a ser clave, a ver quién puede otorgar consentimiento. Acuérdense, cuando hablamos de capacidad para otorgar consentimiento, acuérdense que otorgan el consentimiento informado los mayores de 16 años. 16 años, acuérdense por el artículo 26. Y finalmente, el aspecto del consentimiento, ¿no? Que ahí hay toda una discusión doctrinaria si en realidad es asentimiento o consentimiento. En verdad, en bioética nosotros hablamos de competencia, y es ideal el término competencia. Lamento que el código no lo haya incluido así en todo lo que reguló respecto al consentimiento informado, ¿no? En el artículo 26, en el artículo 59, hubiese sido más claro para los médicos, para los jueces y para los abogados y para todos, hablar de competencia, porque ahí en competencia podemos incluir esto que yo les decía del grado de madurez suficiente. En realidad, pensemos cuando el paciente que va a brindar el consentimiento es un paciente que está consintiendo una práctica, es decir, que está aceptando algo que le están proponiendo, consciente lo que le proponen. ¿Quién presta el consentimiento informado? La regla es que lo presta siempre el paciente, siempre el paciente. Cuando el paciente no pueda prestar el consentimiento informado, ustedes van a ver, y yo esto lo dejé así a propósito, la Ley de Derechos del Paciente remite a la ley 24.193, que nos va a decir ahí cuál sería el rango de personas que pueden prestar ese consentimiento. Sin embargo, la ley 24.193 era la de trasplantes de órganos, que fue modificada en el 2018, y ya en realidad el consentimiento para el trasplante de órganos ya no es necesario. Las personas mayores de 18 años, salvo que no hayan emitido una opinión en contrario, van a ser donantes. Entonces, esto no fue derogado y quedó así, por eso lo dejé, pero sin embargo, en el artículo 59 establece también un rango, y entonces ahí sí nos dice el cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes, y finalmente termina diciendo cualquier persona que conozca o que esté acompañando al paciente. A veces puede llegar a suceder que ustedes escuchen que a veces, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, tienen referentes afectivos. Bueno, esto es un término bastante nuevo, no está incluido en el código, pero sí está incluido en una resolución del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, a veces también podría ser un referente afectivo, siempre y cuando no estén los padres, si no, son los padres. Consentimiento informado, ustedes van a ver, yo les puse acá como un marco legal en donde se trata el consentimiento. Bueno, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 59 y 60, en la Ley de Ejercicio de la Medicina. Sí. ¿Alguien me habló? ¿Podés repetir eso que... Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Qué cosa repito? Lo que dijiste anteriormente de los referentes afectivos, que no lo entendí. Los referentes afectivos. El referente afectivo es una figura que surge de una resolución del Ministerio de Salud, pero no está incluida en el Código Civil y Comercial todavía. Por ahora no. Es de ayuda y es de utilidad, porque en el caso de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en zonas yo digo de emergencia realmente, ¿no? Que viven realmente que vienen con familias disfuncionales, bueno, a ver, un referente afectivo es alguien que tiene confianza, el niño tiene confianza
y es un poco a veces lo que nos va a servir de puente para poder abordar a ese chico, para poder ayudarlo. Pero no está en el código, surge de una resolución del Ministerio de Salud, si no me equivoco es la 65 del 2015, si no me equivoco. Pero bueno, es una figura que a ustedes esto yo se los comento porque puede ser de utilidad muchas veces, porque también yo pienso, a veces digo, bueno, un niño con por ejemplo, con una leucemia en grado terminal, pero a veces también pasa, por ejemplo, el año pasado me parece, en una alumna ahí de responsabilidad profesional, me acuerdo que era infectóloga, y me planteó un caso que terminó después siendo su trabajo y su tesis final, bien interesante, porque al ser infectóloga ella trabajaba con adolescentes, y me decía, tengo un chico que tiene VIH, no se quiere cuidar, es imposible abordar y de repente no viene más. Entonces, bueno, ver ahí cómo abordar a pacientes con esos temas, bueno, ver el referente afectivo nos puede resultar de puente para poder ayudarlo también en realidad, porque en definitiva, a ver, cuando ustedes como médicos o yo como abogada son profesiones esencialmente solidarias, estamos en realidad para ayudar al otro, ¿no? Ustedes por ahí a través de, bueno, la cuestión de la salud, y desde mi lugar, por ejemplo, bueno, con el respeto de los derechos y de la inserción en la sociedad, ¿no? No digo que todos los abogados pensemos eso, pero bueno, es mi vocación esa. Consentimiento informado, volviendo, que no me quiero ir por las ramas, así cumplimos el horario y si puedo dejar 10 minutitos para alguna pregunta. Bueno, como les decía, entonces trasplante de órganos fue donde aparecía la cuestión del consentimiento informado, pero ya acuérdense que está derogada. 1994, Constitución Nacional. ¿Por qué les pongo la Constitución? Porque vieron que les dije, hay tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pensamos en la Constitución Nacional, es la máxima ley que nosotros tenemos. Y los tratados internacionales serían como un anexo de esa Constitución. Todas las leyes que terminen sancionándose en nuestro país no pueden ser contrarias a la Constitución Nacional, no pueden ser contrarias. Lo mismo a los tratados internacionales. Y los jueces tienen el deber de observar no solo la Constitución, sino también esos tratados internacionales. Después, bueno, tenemos también la Ley de Protección de Datos Personales, bien interesante cuando algún día nos toque plantearnos todo el tema de la digitalización de la salud. Lo que está en juego ahí son los derechos personales, los derechos de protección de datos personales de los pacientes, código de ética médica y, bueno, códigos de éticas provinciales. En el Código Civil y Comercial, específicamente lo vamos a tener en el artículo 59. La Ley de Derechos del Paciente, el artículo 5, es la misma. O sea, si ustedes buscan artículo 5 y artículo 59, es lo mismo. Este artículo no es que lo tengan que saber de memoria, pero lo que sí tienen que poder es comprenderlo, ¿no? Porque esto está muy relacionado con la información que le vamos a brindar al paciente. ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo define el código y la ley al consentimiento? Como la declaración de voluntad efectuada por el paciente o su representante legal, luego de recibir por parte del profesional información clara, precisa y adecuada. Esto, la verdad, no es así. Primero, que el paciente no es una declaración de voluntad del paciente. En realidad, el paciente recibe información y va a terminar aceptando un poco lo que el médico le diga. Entonces acá, ustedes volvemos al principio de la clase. Decíamos, vieron que hoy cuando arrancábamos la clase decíamos lo de los modelos, y yo les decía, voy al texto de Manuel con lo de los 4 modelos, yo digo, el ideal es el de la información, pero también un poco de paternalismo. ¿Pero por qué? Porque el paciente no puede quedarse solo tomando una decisión. Por más que ustedes lo brinden, la información clarísima, explicada en un vocabulario sencillo,
Porque el paciente no es libre para tomar una decisión, porque está en el marco ya de un diagnóstico. Entonces, necesita del consejo del profesional, necesita poder confiar. No podemos dejarlo solo. Le tiro el diagnóstico, cuáles son y lo que exige que tenemos que hacer, ¿no? Porque respecto a qué, al estado de salud, al procedimiento propuesto, a cuáles son las alternativas si no se realiza el tratamiento, cuáles son las consecuencias de la realización del tratamiento, cuáles son riesgos, molestias y efectos adversos. Bueno, no puede decidirlo solo. Entonces el médico tiene que poder dar un consejo. Esto no quiere decir, tenés que hacerte quimio. No, uno le dirá, estamos frente a un cáncer, bueno, mira, a ver, la opción, tenemos, por ejemplo, podemos hacer miren, en el texto de Manuel ustedes van a encontrar un ejemplo que me pareció interesante, porque pone el caso de una mujer que se le diagnostica un tumor en una mama, un carcinoma en una mama, y la indicación era o hacer una mastectomía o hacer radioterapia y no sé si aquí, bueno, y medicación. Me imagino que sería quimio, no me acuerdo de eso ahora. Pero la cuestión, lo interesante de esto, era que estadísticamente era lo mismo cualquiera de los dos. Entonces él explica ahí cómo actuaría un médico desde actuando con el modelo interpretativo, con el informativo. Pero lo interesante de esto, y ahí más allá de lo que el texto diga, porque ustedes tienen que tener presentes en el ejercicio de la profesión y cuando también los evalúen en los exámenes, ustedes más que explicar lo que el texto dice, ustedes tienen que tratar de comprenderlo. Entonces, pensamos acá, ¿no? Entonces digo, a ver, yo le tengo que transmitir al paciente a una mujer que tiene, supónganse, el caso de la mastectomía, a ver, bueno, uno evalúa, entonces le dice, mirá, podemos hacer una mastectomía. ¿Y cuál es el riesgo de la mastectomía? Bueno, no vas a tener la mama, después te podrás hacer una cirugía estética, te la va a cubrir tu obra social, la prepaga, no sé qué, porque es una cirugía reparadora, pero bueno, podemos hacer una mastectomía. La otra opción es hacer rayos y quimio, una batería fuerte, y ver si hay una reducción o ver qué pasa. Bueno, ahí ustedes están planteando, y ahí, ¿qué le van a decir? ¿Cuáles son los riesgos, molestias y efectos adversos de cada uno? Bueno, uno vas a perder la mama, en el otro con los rayos y la batería de quimio, bueno, se te va a caer el pelo, vas a tener muchos vómitos, el día que te pasan la quimio vas a estar 2 días en cama, hay que decirlo todo esto, pero esto no se lo digo el primer día que la diagnostiqué, esto lo voy abordando. También riesgos, molestias y efectos adversos, yo digo, a veces los médicos me dicen, pero yo tengo que decirle todo, porque a veces le digo todo, entonces después no se opera. Por ejemplo, si yo le digo a una mujer que le tengo que operar un tumor en el útero y que corre riesgo de hemorragia y que se puede morir, capaz que no se quiere operar después. Y entonces pero es mejor sacarle el tumor. Yo digo, bueno, no hay que asustarlo, al paciente no hay que asustarlo, hay que tratar de llevarle tranquilidad, no mentirle. Hay cirugías que son complejas, que son serias. Bueno, tiene que saberlo, pero no se lo digo el primer día. Por eso, consentimiento informado, acuérdense, proceso. Riesgos, procedimientos alternativos. Tenemos que proponerle también. Acá en este caso que estamos diciendo el ejemplo, es el que tienen ustedes en el texto, bueno, le estamos dando opciones. ¿Qué pasa? Podés hacerte esto, pero tenemos que decirle beneficios y perjuicios. Consecuencias de no realizarse el tratamiento. Bueno, vos no querés hacer nada y dejar así, tenés que saber que esto va a avanzar, o sea, en algún momento puede haber una metástasis y entonces poder terminar en la muerte. Tiene que saberlo si no va a seguir con ningún tratamiento. Y finalmente, no es finalmente, pero esta parte es un poco la que más debate genera en bioética, es la cuestión del derecho que tiene el paciente de que padece alguna enfermedad incurable o irreversible o que se encuentre en un estado terminal de poder, o que lo coloquen en igual situación, de poder solicitar la interrupción de tratamientos. Dice, quirúrgicos, hidratación, alimentación, soportes, soporte vital,
puede retirarse todo esto siempre que sean desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría. Entonces, acá tenemos una cuestión, y ahí, bueno, ahí si pensamos en la relación médico-paciente y en los modelos, yo pienso en esto, en interpretativo, porque ¿quién determina la proporcionalidad de los tratamientos? En principio, el médico no puede determinar la proporcionalidad. En todo caso, será el paciente de acuerdo a sus creencias y valores. Sin embargo, y acá ténganlo presente esto, que hay algunas cuestiones, ¿no? Esto de encarnizamiento terapéutico, y ahí sí, ya, saber si es una medida extraordinaria, es desproporcionada, no le provoca ninguna mejoría, no hay chances de que haya alguna mejoría, estamos frente a un encarnizamiento terapéutico, y por más que el paciente decida que, o la familia decida que tiene que seguir internado en la terapia, y con todos estos elementos, bueno, es una decisión que entonces van a tomar los médicos. ¿La toma el médico solo? No, no la va a tomar el médico solo. Va a tener que pedir vista al comité de bioética y va a tener que, y siempre no, la recomendación, el servicio de salud mental para apoyar a la familia, entonces, en la toma de esa decisión. Tampoco puedo llamar a la familia y preguntarle, porque también poner en cabeza de la familia una decisión así, en época ahora de COVID me ha pasado y me han consultado, me llamaron porque quieren que, tenía un cliente que tenía a su papá internado y querían que vaya para firmar porque lo iban a desconectar, porque en realidad hacía 40 días ya no tenía COVID, pero no se despertaba y no tenía sentido. No le podés decir eso al paciente, y por teléfono, ¿se dan cuenta? Entonces, modo de comunicar, empatía, bueno, son cosas que acá juega la bioética. Directivas médicas anticipadas. Importancia de las directivas médicas anticipadas. ¿Por qué? Porque el paciente, si llega un paciente, por ejemplo, y esto un caso en el hospital, creo que fue en el Hospital Austral, y lo contaron en un workshop que hubo de bioética, no estoy segura si fue en el Austral, que era un paciente, 80 años, EPOC, estadio 4. Tenía un cuadro de apendicitis, había que operarlo, probablemente hubiera que intubarlo. Él llevaba una directiva médica anticipada para no intubarlo. Bueno, hay que respetarlo, hay que respetar la voluntad de ese paciente. Ahora les voy a decir alguna cosita más de las directivas médicas, pero sí, también, y eso fue muy bueno, el derecho a recibir cuidados paliativos. Piensen que ahora es muy común cuidados paliativos, en general ya todos los hospitales tienen servicio de cuidados paliativos, pero cuando la ley fue sancionada en el 2011, no todos los hospitales tenían el servicio de cuidados paliativos. Volviendo a las directivas, porque ahí la van a tener. No puedo volver a las directivas. Bueno, se las digo ahora. Importancia de las directivas médicas anticipadas, tengan presente esto, que los menores no pueden dar directiva médica anticipada. Es un acto jurídico que requiere de ciertas formalidades y que por más que sea mayor de 16 años, no puede dar directiva médica anticipada. Piensen que la directiva médica anticipada es anterior a tener un diagnóstico, es cuando yo estoy perfecta de salud y dejo una directiva médica anticipada. Ahora bien, si el menor está en el marco de un tratamiento y decide que quiere suspender el tratamiento o que quiere esto de modelo interpretativo o modelo, el modelo donde pueden debatir, ¿no? El médico, el profesional, ¿no? Y el paciente, y pueden juntos ver cómo van a abordar el tratamiento, por más que sea menor, se deja constancia en la historia clínica, y si uno lo mira y lo analiza desde la lógica, diría, pero es una directiva anticipada, pero no es un acto jurídico, entonces no es la directiva médica anticipada, nos estamos anticipando, pero estamos en el marco de un tratamiento, ¿sí? Nos estamos adelantando un resultado, y ahí hay que escucharlo al menor, y si el menor no quiere alguna cosa, entonces, bueno, habrá que respetársela, con vista comité de bioética. Consentimiento informado
acuérdense siempre que se solicita siempre se solicita el consentimiento informado, en forma verbal incluso. A ver, por ejemplo, voy a ocultar al paciente, bueno, ahí ya es una forma de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque digo, mira, bueno, voy a ocultarte, ¿qué te voy a hacer? Te tengo que decir al paciente lo que le voy a hacer. Ese es el consentimiento verbal. En algunas circunstancias se va a pedir por escrito el consentimiento en caso de internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos o invasivos, o procedimientos que impliquen algún tipo de riesgo, se pide por escrito. Tengan presente que siempre puede ser revocado. Lo puede revocar el paciente o si lo otorgaron los familiares, lo podrán revocar los familiares. ¿Cuándo no pido consentimiento informado? ¿Cuándo estoy exceptuado? En caso de urgencia, de una situación de emergencia que ponga en peligro la vida o la salud del paciente, lo tengo que llevar al quirófano, no hay nadie, no hay un conocido, no hay un familiar, entró por guardia. Bueno, tengo médicos que le piden 2 testigos, 2 médicos, aunque sea que firmen que no había nadie para firmar el consentimiento informado, y si no, otro eximiente sería cuando mediare grave peligro para la salud pública. En el caso de las directivas médicas anticipadas, acuérdense entonces que tienen que ser mayor de edad, plenamente capaz, una persona que está con un apoyo, que tiene está sometido a un proceso de curatela, no puede. Las directivas médicas anticipadas pueden contener directivas para consentir o rechazar determinados tratamientos, pero no pueden implicar prácticas eutanásicas, tienen que estar aceptadas por el médico, deben estar formalizadas por escrito con un escribano público o en un juzgado de primera instancia y puede ser revocada en todo momento. Ténganlo presente a esto. Volviendo al consentimiento informado, ustedes van a ver que el Código Civil lo trata en el artículo 59, en el artículo 560, cuando hace referencia a las técnicas de reproducción humana asistida, también habla de un consentimiento previo, informado y libre, y debe renovarse cada vez que se proceda a la utilización de gametos o de embriones. El artículo 561, en el marco también de este tipo de tratamientos, dice que puede ser libremente revocado mientras no se haya producido la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella. Y finalmente también hace referencia al consentimiento informado respecto de la voluntad procreacional. Esto es un tema que... Hay un micrófono prendido. Historia clínica. De la historia clínica, tengan bien presente que el titular de la historia clínica es el paciente, solamente el paciente. ¿Qué se asienta en la historia? Fecha de inicio, datos identificatorios del paciente, núcleo familiar, datos personales del paciente, por ejemplo, de su entorno, de su trabajo, los datos del profesional, actos... acá, cuando digo esto del entorno, porque también ahí el médico tiene que poder llevar la entrevista y los datos, porque a veces el paciente omite algún dato, pero no voluntariamente, porque no le parece importante. Entonces está la destreza del médico en poder preguntar y abordarlo para poder realizar una historia clínica completa. Los antecedentes del paciente, todo acto médico realizado o indicado va a tener que constar ahí. Yo podría decirles hoy, tienen que escribirlo en letra clara porque va a ser la defensa de ustedes ante un problema de responsabilidad profesional, pero la verdad es que la mayoría de las historias clínicas ahora son digitales. Sin embargo, todo lo que a ustedes les genere cualquier sensación, lo dejo anotado en la historia clínica. ¿Por qué? Porque es un documento que a ustedes les va a servir después como defensa. Entonces, por ejemplo, hablaron con el paciente, lo que le explicaron, cómo le dieron el diagnóstico, bueno, omití decirle tal cosa por privilegio terapéutico, lo dejo todo asentado ahí.
una historia clínica completa va a generar una apreciación por el juez positiva para ustedes. Características de la historia clínica: unicidad, inviolabilidad y disponibilidad. La historia clínica es una y tiene que tener alguna clave uniforme, ¿no? Por ejemplo, hay centros que antes tenían, en traumato teníamos una historia, en gastro teníamos otra, bueno, no, ahora tiene que estar en un solo lugar concentrada. En cuanto a la guardia y la custodia, ¿por cuántos años, por cuánto tiempo vamos a guardar la historia clínica? Bueno, algunos autores nos dicen 10 años, otros nos dicen 5 y otros nos dicen 3 años porque opera ahí la prescripción de las acciones por mala praxis. Mi recomendación son 10 años porque es un documento público y porque aparte hay información sensible de salud, entonces no solo por una cuestión de mala praxis. Yo puedo ir dentro, haber pasado, me hizo un tratamiento, pasaron 7 años y vuelvo y la quiero buscar porque quiero los antecedentes y tengo derecho a que me la entreguen, no la pueden haber destruido. Tampoco tenemos que ir al punto de que cuando la voy a mandar a destruir, entonces notifico al paciente que la voy a destruir. No, eso no, porque la ley se presume conocida una vez que fue publicada en el boletín oficial, entonces no lleguemos a ese extremo. Pensemos, de rigor, yo la guardaría 10 años, otros autores dicen 5. La historia clínica va a estar disponible ¿para quién? Para el paciente, cónyuge o conviviente, médico o cualquiera que esté autorizado por el paciente. Pero no es lo mismo disponibilidad que titularidad. Entonces, ¿un familiar puede ir a buscar la historia clínica? Sí puede, pero necesita de una autorización del paciente. ¿Se entiende? Téngalo presente a esto, salvo que el paciente esté con alguna incapacidad y no pueda ni siquiera brindar la autorización. Entonces sí, en ese caso sí, pero habrá un certificado médico o algo que acredite que el paciente no pudo ir, entonces ustedes la entregaron. Y tienen 48 horas desde que es solicitada. Disculpe, una consulta. Sí. Entonces, esto de que la disponibilidad puede ser por 3, por 5 o por 10 años, ¿queda a criterio de quién? No está enmarcado. No, está enmarcado. Yo digo lo que dicen algunos juristas. Claro, algunos pero la ley juristas, ¿qué dice? porque vieron que acá la ley, miren, a ver, la ley de derechos del paciente dice 10 años. 10 años. ¿Qué pasó? El Código Civil y Comercial establece un lapso para la prescripción de 5 años. Y la ley de defensa del consumidor y lo que es el derecho de daños prescribe a los 3 años. Por eso se generó como un debate doctrinario, pero mi recomendación o mi consejo es quedarme con la ley de derechos del paciente, que es una ley especial. Se trató ese tema especialmente, se dijo 10 años, yo la dejaría 10 años. Bien, y con respecto a la que esté disponible... Perdón. No, habla vos. ¿Terminó? Con respecto a lo que esté a la disponibilidad, usted dijo a las 48 horas, una cosa así. Claro, dentro de las 48 horas tienen que entregarla. Bien, porque me pasó... Esto dice la ley, en la práctica te la entregan, se toman su tiempo. No, bueno, me pasó personalmente que me piden, o sea, me la dan en 30 días. Claro. Y me cobran. O sea, ¿eso por qué me cobran? Sí. No te pueden cobrar, te pretenderán cobrarte las copias, pero la verdad es que no. No, pero si me la dan en un pendrive. ¿Y qué te cobran? ¿El pendrive o llevas vos el pendrive? No sé qué es lo que me cobran. Me cobran, sí, estoy en Uruguay, son 1.000 pesos, 1.080 pesos, que son, son como 50 dólares. Claro, bueno, ves ahí, vos estás en Uruguay, claro, habría que ver, yo sinceramente tendría que buscar en la ley de... Pero claro, me llamó la atención cuando fui a buscarla para presentarla en el trabajo, ¿no? Que me la pedían en el trabajo, y me dijeron, dura 20 días hábiles, aproximadamente un mes, y sale tanto. Y claro, si querés el trámite express, te sale 4 veces el valor. Ay, qué locura. Bueno, pero esto yo te recomendaría que busques en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente de Uruguay,
porque a lo mejor establece otro plazo. Yo estoy hablando de la ley de Argentina. Claro, claro. Son bastante parecidas. Yo digo, son primas esas leyes, pero no tengo presente, no lo tengo presente ahora. Claro, pero Pero me te llama la recomiendo atención que lo que te la busques, cobren. pero Porque claro, si yo no, no tuviera recursos, por ejemplo, ¿qué hago? No tengo acceso a mi historia. no, es una locura. No, no puede, no, eso realmente es una locura. Porque la titularidad de la historia clínica es del paciente. Y eso está bien. No hay, si vos me preguntás, no tengo presente que haya un tratado internacional que nos hable de historia clínica, ¿no? Cuando uno habla del derecho de la salud y los tratados de derechos humanos, es en realidad general que protege el derecho a la salud. Pero Pero en no, general la no institución lo deberían debe dar de cobrar. forma, claro, en general lo debe dar sin cargo. Por lo Exactamente, menos en porque Argentina. porque es tuya la historia clínica, están tus datos. De hecho, hasta existe un recurso que se llama habeas data, que yo tengo derecho a exigir a cualquiera que tenga datos míos sensibles que me quite de la base de datos, que me los entregue o me informe por qué o para qué, cuáles son los fines por los que los tiene. Profesor, Sí. ¿te deja alguna constancia en algún lado posterior a la, digamos, a la disolución de la historia clínica? O sea, una vez que se cumple un tiempo determinado. Mira, a ver, desde lo legal no, pero en general en los lugares queda constancia, por ejemplo. A ver, bueno, ¿cómo te puedo poner? Mira, a ver, un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el Rivadavia cuando empezó la digitalización, se digitalizaron todas las que estaban activas. El resto, en realidad, no se destruyeron, pero se mandaron a archivar. Y yo creo que pasado un tiempo se destruirán y después vos vas. A ver, imagínate si yo voy ahora y pretendo, y voy al que era mi médico pediatra a que me dé mi historia clínica. No, a ver, claro, pasaron eso. un montón de años, o sea, no tengo o sea, perdí el derecho, ¿se dan cuenta? No es que perdí el derecho, pero perdí esto de, ¿vieron? El hacer valer mi derecho, ¿sí? O sea, yo tendría el derecho a ir a buscar mi historia clínica, pero no lo puedo ejecutar, porque él no tiene por qué guardarlo ya. Yo lo hubiera tenido que reclamar, lo hubieran tenido que reclamar mis padres en todo caso, ¿se entiende? Profe, yo me atendí en el italiano hace 13 años y la verdad que guardaron la historia clínica. Porque aparte probablemente ya estaba digitalizada ahí en el italiano. Es muy raro, o sea, una cosa es la historia en papel, pero esta digitalizada, uno no sé, tal vez no la manden a destruir, ahora es bastante nuevo esto, ¿qué va a suceder? Pero por ley, el problema sería, si yo me atendí en el italiano hace 5 años y la voy a buscar y no está, ahí hay un problema legal. Y ahí ven, ustedes van a decir, entonces, ¿para qué nos dijo esto de las fechas? Y el italiano, ¿qué me puede contestar? Bueno, pero con la sanción del nuevo código, la prescripción opera a los 5 años. Y entonces será un juez el que nos va a venir a explicar y nos aclarará cómo interpretar esta norma. Por ahora no tenemos, la verdad que no conozco ningún fallo que nos haya dicho el tiempo de guarda de la historia clínica, unificar criterios. Quizá en algún momento lo haya, pero por ahora la mayoría, o por lo menos yo que estoy en el Instituto de Salud en San Isidro, coinciden todos. Ahí quien es la directora de ese instituto es una persona que yo admiro muchísimo, para mí es una de las que más saben en el país de Derecho de la Salud, y ella sostiene en 10 años, que es lo que dice la Ley de Derechos del Paciente, que es la ley especial. Y Profesora, finalmente, cortito, sí. en el caso de los pacientes que ingresan con un sanatorio, que ahora está de moda todos los procedimientos mínimamente invasivos, donde solamente están un día, o sea que no se internan, tienen ingreso para hacerse un estudio y se van, ¿también tienen derecho a reclamar después una historia clínica o una epicrisis? Sí, porque queda sentado, hay
por más que sea un procedimiento no invasivo, hay una historia clínica, hay algo quedó asentado de lo que se le hizo. Un parte, sí, todo es parte de la historia clínica. Lo último que les dejo, y los libero, que la Lex Artis, ¿no? Esto que decíamos, la ley del arte y la profesión, lo van a tener ahí, no me voy a poner a desarrollarlo porque no vamos a llegar, pero tengan presente idoneidad profesional. ¿Qué tiene que ver con esto? Que ustedes se van a recibir dentro de muy poquito tiempo y a lo mejor alguno de ustedes se recibe con medalla de honor con un promedio de 10. Fantástico, pero si después no vuelven a hacer un curso, no se actualizan nunca más, esto les va a jugar en contra. Entonces, frente a una demanda, al no tener los conocimientos, pueden terminar siendo condenados. Lo mismo, van a ver en uno de los globos puse, ¿no? También en cuanto a la diligencia que uno va a exigir, no le podemos exigir lo mismo a un médico, vamos a poner 2 cirujanos, ¿no? Un cirujano famoso, prestigioso, y un cirujano que no lo conoce nadie, pero es cirujano. Bueno, no se le puede exigir lo mismo, porque si yo voy al cirujano famoso, prestigioso, que me cobra 10 veces más, un error que cometa él, que se está vendiendo como el mejor, se le va a exigir más, o sea, se le va a exigir mayor diligencia. Por eso la diligencia tiene que ver muchas veces con las circunstancias del tiempo, la persona y el lugar. Y esto de la persona tiene que ver un poco con eso, en cómo la persona sale al mercado, cómo se está vendiendo, ¿sí? Otra de las cosas que exige la Lex Artis es el estudio y análisis previo del caso. Frente a un caso complejo, la misma Lex Artis nos obliga, nos exige que hagamos una interconsulta, que consultemos con otros profesionales. Y finalmente, cuando tomemos decisiones, siempre que el empleo, ¿no?, de técnicas, medios, tratamientos, medicamentos, lo que vayamos a ordenarle a nuestro paciente, tienen que ser válidos y convenientes y aceptados por la comunidad científica. Y tienen que tener un rigor científico. Si no, podríamos también ser condenados. Bueno. Traté de correr lo último, hubiéramos podido seguir hablando y debatiendo, pero quería cumplir con el horario. Así por si alguno cuando se tiene que ir, se puede retirar. Si alguien tiene alguna duda, me puedo quedar un poquito más y les respondo. Pero bueno, fue un gusto.